porque hay una iglesia que está orando por ti. Es porque hay un profeta que se está bajando de rodillas orando para que el Señor perdone tus pecados. Es que muchas veces entendemos que porque Dios no me envía un juicio a mi vida, porque el pastor, usted habla mucho del ADN, y yo creo que el pueblo de Dios, humanamente, estamos muy familiarizados con el dolor. Como que en nuestro ADN, si no hay dolor, no hay una vida. En nuestro ADN, si estamos felices, ahí mismo intentamos desobedecer a Dios, intentamos faltarle el respeto a Dios para que nos cause un proceso y nos cause tristeza y dolor. El pueblo de Israel tenía el mandamiento, el pueblo de Israel tenía la palabra, el pueblo de Israel sabía que estaba haciendo lo malo porque era una conducta repetitiva de generaciones pasadas, porque ya había ellos entendido que también en los tiempos de Moisés se idolatraba becerros de oro. Pero en este momento el profeta le dice a Dios, Dios, mira que Israel del norte es muy pequeño, y cómo puede ser que Israel del norte sea tan pequeño que había en ese territorio 10 tribus, o sea que había territorio para que las 10 tribus pudiesen habitar, o sea que no eran tan pequeños, o sea que esa excusa para Dios no era válida, pero en su amor y en su misericordia Dios estaba perdonando, Dios estaba apelando a la compasión y al dolor del profeta. Es que muchas veces tenemos esa excusa, pastor, es que no supe cómo hacerlo, es que yo no sabía que estaba cometiendo tal o cual pecado. No, es que tú no es que no sabías, es que tú fuiste libre albedrío a tu propia concupiscencia, a tu propio deseo al pecar. Es que no es que tú no sabías, tú tenías la palabra. No es que tú no sabías que si no tú te dejaste de congregar y dejaste de recibir consejo. En ese momento el profeta estaba diciéndole, Señor, no culpes, Señor, retrasa un poco, Señor, no, fíjate que Israel en su condición, alrededor de otros pueblos, alrededor de otros países, nosotros somos pequeños, pero acá no interesa qué condición tú tengas económica, profesionalmente, sino que Dios te ha dado una palabra, es que Dios te ha dado instrucciones y enseñanza. Entonces, ¿dónde está tu argumento, iglesia, cuando Dios te venga y te juzgue conforme a tus pecados y conforme a tu desobediencia? El profeta le decía, Señor, por favor perdona, que Israel es muy pequeño, Señor, por favor no tenga en cuenta esos pecados. Y muchas veces en nuestra ignorancia, en nuestra propia confianza, en nuestra propia ilusión de que el Señor no ve lo que estamos haciendo, podemos confundirnos, y esa confusión puede traer aflicción a tu vida. Quizás en el silencio de Dios que tú muchas veces sientes, no es que Dios está apartado, sino que Dios te está examinando. No es que Dios se haya olvidado de ti, sino que el Señor está juzgando tu proceder, tu conducta, tu carácter, tu comportamiento que se va repitiendo año tras año, semana tras semana, mes a mes. Había una conducta generacional, había un hábito que en Israel se repetía a través de diferentes generaciones, que era la idolatría, la injusticia social. En este caso había idolatría e injusticia social. El rey Jeroboam no tuvo el carácter suficiente para determinar ciertas leyes y respeten a Dios. Pero dice que el profeta intercede y Dios accede a esa intercesión del profeta. Que Dios esté accediendo a una oración de intercesión de la iglesia hacia ti no significa que tú no debas volverte de tus errores y de tus pecados. Es que Dios te está dando tiempo de arrepentimiento. No es que Dios está diciendo que bueno, ya está, pasó. La palabra dice que aquel que confiesa su pecado y se arrepiente, a partir de ahí tenemos derecho a ser llamados hijos de Dios. Aquí dice el profeta, Señor, te pido que perdones los pecados, que no culpes al pueblo de Israel. Empieza a excusar la condición del pueblo, son muy pequeños, son ignorantes, no saben lo que hacen, pero tenían la Torá, tenían los mandamientos, igualmente estaban idolatrando, igualmente no amaban al prójimo, había injusticia social. Pero luego en el versículo número 3, le dice, ¿se arrepintió Jehová de esto? No será, dijo Jehová. Pero pasó el tiempo. Dile al que está a tu lado, aunque pase el tiempo, debes arrepentirte de tus errores. Y vino el versículo número 4 y dice así, Jehová el Señor me mostró así, he aquí con fuego consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor Jehová, cesa, o sea, retrasa, no es que no iba a haber un juicio, sino que le dijo, posterga por el momento el juicio, cesa. Ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Vuelve nuevamente a excusarse con la condición de Jacob, con la condición de Israel. Es que eso es algo repetitivo también en nuestra conducta humana, en nuestro carácter.
No, Señor, es que tú sabes mi corazón, no, engañoso el corazón del hombre. Señor, es que tú sabes que no supe cómo hacerlo. Nuevamente repetimos el mismo pecado. Reincidimos en las mismas fallas, en las mismas faltas de conducta, de palabras, de acciones. Y Dios, nuevamente volvemos al Señor. Señor, perdona mis pecados. Señor, fíjate que soy muy ignorante a tu palabra, a tu presencia. No sé cómo hacerlo, pero había consejo todavía, había misericordia. El Señor tú nuevamente envía profeta. O sea que nosotros no podemos simplemente estar en la excusa del tiempo. Porque tenemos un tiempo evolutivo, un tiempo donde Dios nos ha dado un tiempo para vivir en esta tierra. Y no siempre ese tiempo evolutivo va a estar conforme a nuestra propia ilusión de cómo querer hacer las cosas, a nuestra propia concupiscencia, a nuestro propio deseo desordenado de cómo querer proceder en la vida. Es que ese tiempo que Dios te ha dado no es para que tú tengas libre albedrío, no es para que tú ignores la ordenanza, la palabra del Señor, el consejo profético. Es para que tú puedas renovarte en la mente y para que tú puedas día tras día ser una criatura nueva. Es que para ese tiempo que Dios te ha dado es para que tú tengas un propósito aquí en la vida, porque dice que yo tengo pensamiento de bien y no de mal para el pueblo. Entonces, ¿por qué el pueblo va a padecer? Si Dios tenía pensamiento de bien para ti, ¿por qué tú padeces? Y si Dios te creó con un propósito, entonces, ¿por qué tú estás pasando tribulación? Y dice entonces el profeta, Jehová el Señor me mostró, así que aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. O sea que Dios en esa consumación iba a consumar, iba a juzgar todo, lo que estaba abajo de la tierra y sobre la tierra. O sea que Dios no juzga solamente una parte de tu vida, juzga todo. Y ese es el problema que tenemos humanamente como creyentes. Creemos que solamente Dios va a juzgar una partecita de nuestros pecados, de nuestros errores. Pero la palabra del libro profético nos dice que no es así. La palabra del libro profético nos dice que Dios cuando juzga, juzga a todas tus acciones, todos tus hábitos, todas tus costumbres, todas tus reacciones, todas tus palabras, no algunas palabras, todas tus palabras. Y dice que el profeta vuelve a apelar y le vuelve a decir a Dios, por favor, cesa, retrasa este juicio sobre Israel. O sea que Dios esté retrasando no significa que Dios no esté preparando un proceso en tu vida, un juicio en tu vida. O sea que si Dios está retrasando no es para que tú uses el libre albedrío, es para que tú te vuelvas de tus malos caminos y puedas corregir tu conducta, tus hábitos desordenados. Y que cuando Dios retrasa un juicio no es para que tú sigas haciendo las cosas del mundo y deseando las cosas del mundo. Es para que tú puedas renovar, como dice Pablo, tu carácter, tu manera de pensar, tu perspectiva ante la vida y ante las cosas del Señor. El Señor le dice acá a Amos, bueno Amos, yo voy a retrasar, esta vez me voy a arrepentir y no será esto tampoco. O sea que le da más tiempo a Israel para que se arrepienta. El problema aquí, pastor, no es el tiempo, es la permisidad. Cuando somos muy permisivos. Mire, en 1 Samuel capítulo número 2, versículo 12, habla de unos hijos de un tal juez llamado Elí. Hijos desobedientes que no tenían temor a Dios. Pero ¿cuál fue el problema de esos hijos? Su desobediencia, o que había un juez que tenía que impartir justicia sobre sus actos y fue muy permisivo. Porque los hijos sabían los mandamientos, ellos lo que hacían era ordenar el tabernáculo, los sacrificios una vez al año. Ellos sabían la palabra, ellos sabían lo que a Dios le agradaba y lo que a Dios no le agradaba. Pero sin embargo no tuvieron temor santo al Señor por las cosas de Dios, por las cosas santas de Dios. Pero había alguien que fue advertido en el versículo 22. Dice que fue un ángel, en el mismo capítulo de 1 Samuel, capítulo número 2, fue un ángel y le dijo, Elí, tus hijos me están ofendiendo, me están faltando el respeto. Pero lo más llamativo de todo es que en el versículo número 12, Reina Valera le dice que ellos eran impíos. En otras traducciones dice que ellos tenían maldad. En otras traducciones dice que ellos eran sinvergüenzas. O sea que el ángel le dice, tus hijos son unos sinvergüenza, uno es impío y tienen maldad. Pero que hizo Elí, quiso cuidar su reputación, la reputación familiar. Aleluya. Que cuando tú quieres cuidar tu reputación y si esa reputación te hace perder el temor a Dios, va a venir juicio a tu vida.
Y va a haber consecuencias que te van a causar dolor, va a haber pérdidas. En este caso, una pérdida familiar. Ofné y Abdí se murieron en aquellos tiempos. Y que tu familia padezca porque tú no sepas impartir justicia. Porque tú no seas un hombre o una mujer que sepa liderar a tu familia. Que tu familia padezca porque no sepas aconsejar. Que tu familia padezca porque no sepas tú instruir y confrontar. Por quedar bien con ellos, sino quedar bien con los estatutos del Señor, con la palabra de Dios. Ah, no, Señor, que me diste una esposa muy rebelde. Ah, no, Señor, que con este carácter, ¿cómo hago yo para liderar a mi esposa? Si parece una Jezabel, oh sí, está bien, yo te entiendo, varón. Quizás se parece una Jezabel, pero para que haya una Jezabel, tiene que haber una capa. Oh, Señor, pero me parece también que esta mujer que usted me ha dado, Señor, me parece, ¿sabe qué me parece? Que hace cosas sin consultarme. Y cuando hace cosas sin consultarme, hay problemas económicos, hay problemas familiares. Me diste una Eva, sí, pero para que haya una Eva, tiene que haber una Adán. Aleluya, gloria a Dios. Claro, porque el argumento y las excusas son muy buenas, ¿verdad? ¿Qué me diste, Señor? ¿Qué hijos me diste? ¿Pero por qué fuiste tan permisivo? ¿Qué esposo me diste, Señor? Si tú me diste, yo te pedí un esposo que me tratara como un vaso frágil, le dábamos con los varones. Ok, está bien. ¿Cuándo oraste? ¿Cuándo viste las virtudes de un varón de Dios en ese hombre? ¿En qué momento ayunaste con ese hombre? ¿En qué momento te congregaste con ese hombre? ¿En qué momento ese hombre recibió exhortación, consejo de parte del cuerpo pastoral? ¿Con qué carácter ese hombre recibió la exhortación? ¿Con qué carácter ese hombre recibió el consejo? Tú me dices que yo te di un hombre que te maltrata. Tú me dices que yo te di un hombre que no te tiene en cuenta, que no valora tus sentimientos, pero en qué momento tú me lo presentaste. Te lo presentaste a tus amigas, a tu familia, pero a mí nunca me lo presentaste. Ahora sí, pero acabamos muchas veces con consejos, y muchas veces con reclamos, y muchas veces con excusas, ¿verdad? Claro, porque para excusarnos nosotros tenemos ese ADN realmente ahí mismo. Vamos y nos excusamos delante del Señor. Le decimos, Señor, aunque mi familia sea como los hijos de Eli, perdónalos. Ajá. ¿En qué momento no se aplica mi palabra con esa permisidad? ¿En qué momento? Porque quizás no te has dado cuenta que ya hubo oraciones en el silencio donde yo los perdoné. Quizás no te has dado cuenta que hubo oraciones en el silencio donde yo ya cesé. Pero no recibiste en el Espíritu. ¿Por qué? Porque andabas en la carne. Pero no recibiste esa oración porque estuviste confundida con los deseos del mundo, con tu propio libre albedrío, con tu propia concupiscencia. Entonces muchas veces cuando ya la agua nos llega, ¿verdad? Y nos ahoga, cuando ya la situación nos asfixia, cuando ya el dolor se pronuncia y se agudiza un poco más fuerte, entonces ahí clamamos al Señor. Señor, ten misericordia, ten piedad. Pero en el momento donde tuvo que haber respeto por su palabra, en el momento donde tuvo que haber respeto por sus hermanos, por sus pastores, no lo hubo. En el momento donde tuvo que haber respeto por las cosas santas del Señor, le faltamos el respeto. Pero para pedir misericordia somos mandados a hacer. Para pedir misericordia tenemos esa palabra bien inculcada en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero dice que los hijos de Eli no tuvieron oportunidad. A mí me llama la atención que el ángel no le avisa a los hijos de Eli. El ángel le avisa a quien debía avisarle, a quien tenía autoridad. El que muchas veces Dios no te va a avisar a ti, le va a avisar al cuerpo profético, a quien tiene autoridad en el mundo espiritual. Es que ese es el problema de la congregación. Es que la congregación, cuando no está alineada a la visión, no puede recibir consejo, no puede recibir palabra. Los hijos de Eli estaban ignorando la visitación del ángel al padre, y el padre tapaba esa situación. Iba a haber un fuego que consumía a la familia, iba a haber dolor, y Dios iba a juzgar, como en la visión, veamos todos los actos de los hijos de Eli. ¿Qué hubiese pasado si los hijos de Eli hubiesen sido advertidos, si hubiesen arrepentido? Pues podemos suponer que quizás sí, pero como le dije anteriormente, cuando hay una palabra, tú no tienes excusa. Cuando hay una palabra, tú no tienes argumento.
Cuando hay una congregación que te recibe para que tú vengas, congregues y puedas recibir consejo y puedas recibir palabras de exhortación, no solo palabras de amor, porque no tan solo de palabra vivirá el hombre. Entonces, cuando tú no estás dispuesto y no dispones tu corazón a poder recibir la palabra que conforme a tu vida, conforme a tu conducta y comportamiento necesitas en este tiempo, no en el pasado, no en el futuro, en este tiempo, entonces Dios no va a permitir que esa palabra llegue a tu vida. Dios le dará la palabra a gente con más madurez, con más carácter, con más revelación, para que conforme a esa revelación, a ese carácter, a esa madurez, te puedan guiar, te puedan discipular, te puedan confrontar, te puedan exhortar. Pero vive Jehová para siempre, que Elí no tuvo ese carácter. Elí no tuvo el carácter suficiente, el amor suficiente hacia su hijo, porque quiso cuidar su reputación, su familia. Por eso tú debes meditar muy bien qué es lo que estás cuidando en este tiempo. ¿Qué es lo que está atesorando tu corazón en este tiempo? Porque ciertamente su palabra es cierta y verdadera. Donde está tu corazón, está tu tesoro, están tus anhelos, tus ambiciones. ¿Dónde estaba el corazón de Elí, que no supo capaz de advertir, exhortar y apartar a los hijos del tabernáculo, de sus funciones? Es que tus funciones no te van a salvar del juicio del Señor. Es que tus funciones no te van a salvar del dictamen de Dios. Lo que a ti te aprueba delante de Dios es la obediencia a su palabra. Es la fidelidad que tú tengas conforme al propósito que Dios ha puesto en tu camino, en tu vida. Había un propósito en los hijos de Elí y no fueron respetuosos con ese propósito. Y no solamente no fueron respetuosos con ese propósito, sino que le faltaron el respeto a la presencia del Señor. Pero viene una tercera visión, y esta parte a mí me llama mucho la atención. Todavía Amos no estaba hablando con el pueblo. Amos era una interacción, un diálogo con Dios. No vemos en ninguna de las dos visiones que Amos haya ido al pueblo. Reitero, el pueblo estaba ignorando esa conversación, pero tenía la palabra y cada uno de nosotros sabemos nuestros actos conforme a la palabra. Ninguno de nosotros somos ignorantes. Y si dice ser hija y dice ser hijo, Dios no hace hijos ignorantes, porque para eso nos ha dado su palabra, para que tengamos sabiduría y en el espíritu. Pero dice la tercera visión: me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amos? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo, Israel no lo toleraré más. Hubo perdón, hubo un cese, pero ahora el Señor lo corre a Amos: te aparto de tu carga profética, ahora me toca a mí juzgar al pueblo. A mí me llama mucho la atención que con Moisés no actuó de esa manera, y que Moisés tenía miedo. Que se meta tartamudo. ¿Qué te voy a decir? No, tranquilo, Moisés, yo voy a poner palabra en tu boca. No es que yo voy a hablar por ti. Yo voy a poner palabra en tu boca y te lo pondré a Aarón para que te ayude a llevar esa carga. A mí me causa la atención, el asombro que Josué, estando deprimido porque había muerto Moisés, si en una cama depresivo, porque el único familiar directo hasta ese momento era su tío político Moisés. A mí me causa el asombro de Dios, que Dios le dice: levántate, ya deja de llorar, porque hay una tierra que conquistar. Dios no le dijo: bueno, llora todo lo que tú quieras, lamentate todo lo que tú quieras, cuando tú termines de llorar, de sonarte los mocos, pues ahí hablamos de la tierra prometida. No hizo eso el Señor. El Señor lo que dijo: levántate, sé valiente, porque hay una promesa, hay un propósito que yo tengo que cumplir. Jeremías el llorón y el Señor: pero mira cómo está Israel, vienen a Nabucodonosor a conquistarnos, a matar gente, a desgarrar familia en sangre, pero Dios le dice: aunque llores, aunque te lamentes, tú tienes que profetizar. A mí me causa la atención que con Ezequiel, a orilla de Egipto, le muestra una visión que a él lo habrá traumado mucho, la visión del valle de los huesos secos, pero lejos de Israel, no cerca de Israel, a orilla de Egipto. Y el Señor le dijo: tienes que profetizar la condición en la cual está mi pueblo. Son como unos huesos secos. Me llama mucho la atención que con Jonás, en su rebeldía, en su carácter, miedo, temor, enojo, le dice: levántate, vas a ir a Nínive, aunque te enojes, aunque patalees, vas a ir a Nínive a predicarle.
Pero con Amos tuvo una conducta totalmente diferente. Le dijo: Amos, ahora me toca a mí, tú no lo vas a hacer. Con otro profeta yo le di la carga, a otro profeta yo le dije hagan, a otro profeta yo le dije cumplan, pero contigo no lo voy a hacer de esa forma, no lo voy a hacer de esa manera. El hecho de que otras iglesias estén haciendo las cosas de una manera no significa que en esta iglesia se deba hacer lo mismo. El hecho de que en otras congregaciones se esté predicando, profetizando de tal o cual manera no significa que la visión de esa iglesia, de esta iglesia, tenga que ser la misma. Porque el trato con Dios con cada uno es diferente. El trato con Dios con cada visión, con cada propósito es diferente. El trato que Dios tiene con cada profeta es diferente. Tú no puedes compararte con Ezequiel si tú eres un Amos. Tú no puedes compararte con Ezequiel si tú eres un Josué. Con cada visión, con cada propósito, Dios va a tener un plan personal. Y en este caso, con Amos no tenía un diálogo, un trato personal diferente a como lo tuvo con otros profetas. Entiendo que fue el único caso en que Dios aparta a los profetas y le dice: ahora yo voy a venir a examinar en mi justicia a mi pueblo, porque tú me estás pidiendo perdón, yo los perdoné. Tú me estás pidiendo que cese un pecado, yo cesé, retrasé, pero yo no veo un cambio en su conducta, en su comportamiento, en sus palabras, en sus hábitos. ¿Qué está pasando, Amos? Que tú me estás pidiendo una cosa y yo veo otra. ¿Qué está pasando, profeta? Que usted está intercediendo por el pueblo, pero el pueblo se conduce de una manera totalmente diferente, contraria al propósito, contraria a la visión que yo tengo para ustedes. Entonces en este momento vino el Señor y dijo: yo me diré al pueblo, ya no lo tendrás que hacer tú de manera profética, sino lo haré yo con mi juicio, con mi justicia, conforme a la palabra que fue dada. Y a su nombre. Gloria. Entonces en ese momento, comprobada a Martín Díaz, entonces en ese momento el Señor hizo esto. Para los que no saben lo que es una plomada, porque la plomada no va a seguir también en Isaías. Una plomada se usa de esta manera. Supongamos que esta es la pared. Tiramos el hilo. La plomada tiene que tener un peso, igual que la palabra de Dios tiene un peso. La plomada tiene que tener un peso para que cuando tú levantes los bloques de la pared no crezca, no se edifique desalineada, torcida. Entonces hay un eje donde con 1 metro tú mides, si acá hay 2 centímetros de distancia, en el medio tiene que haber 2 centímetros, abajo tiene que haber 2 centímetros. Esto te marca que la pared está creciendo de una manera recta. ¿Sí? Si aquí hay 2 centímetros, en el medio hay 3 y abajo hay 4, la pared está desalineada. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo el Señor en ese momento? Yo tengo que examinar a mi pueblo conforme a cómo mi pueblo está creciendo en mi rendimiento, en mi palabra. Porque tú me estás diciendo que yo lo perdone, pero yo veo que están desalineados. Entonces yo, antes que se terminen de desalinear, antes que mi pueblo se termine de corromper, yo tengo que tratar de que la pared empiece a crecer alineada, recta. Porque el Señor en su justicia, también en su amor y en su misericordia, va a permitir el dolor en tu vida para que tú puedas y te puedas conducir de la manera correcta, que te puedas arrepentir. Y ese proceso causa dolor en tu vida. Entonces el Señor le estaba diciendo en este caso: déjame a mí, Amos, yo voy a intervenir en este momento. Es que claro, cuando un albañil no toma las precauciones, cuando un albañil no toma las medidas correctas, no tan solo la pared sale defectuosa, sino que hay más recursos que se pierden. Tú tienes que gastar más dinero en revocar la pared, porque está desalineada, y cuando tú la pintes se van a ver los óvalos. Tú tienes que gastar más dinero en cemento, en arena. Tú tienes que gastar más dinero en bloques, porque quizás haya unos bloques que tú tengas que tirar para volver a alinear esa pared. Por eso es tan importante que la función del albañil le preste atención a cómo, conforme al proyecto, al plano que le han dado, esa pared se edifique de una manera recta, conforme a las medidas que le han dado. Y Dios tiene una medida, un plano para tu vida. Dios tiene recursos para tu vida. Y Dios no lo quiere malgastar por tu propia concupiscencia. Dios no lo quiere malgastar por tu propio deseo al pecado. Es que Dios tiene recursos, y ese recurso también se llama el tiempo de vida que cada uno de nosotros tenemos.
Y muchas veces no tenemos el tiempo que nosotros creemos que vamos a tener. Muchas veces creemos que vamos a llegar a viejo. Gloria a Dios a aquellos que puedan y tengan ese propósito en el Señor. Pero hay muchos jóvenes que están muriendo. Y jóvenes de Dios. Hay muchas personas que llegan a los 40, 50 años que están muriendo y sin cumplir un propósito, de que quizás han malgastado los recursos y no se han dejado exhortar, examinar en la vida, no se han dejado conducir en la vida del Señor. Entonces, cuando nosotros entendemos que tenemos el libre albedrío para usar el tiempo que Dios nos ha dado a nuestra forma y a nuestra manera, como dicen ustedes los dominicanos, hay bobo. Bastante bobo. Es verdad. Porque luego no le encontramos sentido al dolor y al proceso que vivimos. Luego no le encontramos sentido a la situación que está pasando. Luego no le encontramos sentido a las emociones y los sentimientos quebrantados que tenemos. Pero yo entiendo que Isaías algo de esto nos va a explicar. Que no solamente es pecado, en este caso en Israel del Norte el pecado era la idolatría, la injusticia social. Y enfocar no solamente que el pecado para Dios es el adulterio, la fornicación, robar, idolatría, que solamente eso es adulterio, es una equivocación de nosotros como concepto de pecado para Dios. Es parte, pero no es todo. En Isaías 30 nos va a enseñar que para Dios hay otras situaciones que también para Dios es pecado. Mira que está a tu lado antes de tu argumento. Examínate como pueblo. Y ahora a Dios le tocaba examinar nuevamente a Israel en Isaías 30. Y Dios le dice en Isaías 30, hijos rebeldes. No nos vamos a ir nunca de la visión de Amos. No nos vamos a ir nunca de la probada. Porque en el tiempo y en el libro profético que tu vida esté en este momento, siempre Dios te va a examinar. Su palabra no ha cambiado, sigue siendo la misma. Tú puedes estar en el tiempo de Ezequiel, en el tiempo de Josué, tú puedes estar en el tiempo de Amos, tú puedes estar en el tiempo de los apóstoles, pero Dios siempre te va a examinar. Dios siempre va a medir tu conducta, indiferentemente en qué tiempo profético tu vida espiritual esté. Entonces en el libro de Isaías, capítulo número 30, Dios le dice al pueblo de Israel, gobernado por Ezequías, ustedes son un pueblo rebelde. Ahora vamos a entender por qué también para Dios hay otras situaciones en nuestra conducta, en nuestro carácter como seres humanos que para Dios también es pecado. Y Dios le dice en la Nueva Traducción Viviente, qué aflicciones, qué tristeza, qué dolor, qué aflicciones les espera a mis hijos rebeldes, dice el Señor. Ustedes hacen planes contrarios a los míos, hacen alianza que no son dirigidas por mi espíritu, y de esa forma aumentan sus pecados. Hablaron que le iba a esperar al pueblo de Israel, pero como cuando ustedes saben que cuando vienen a la congregación, ¿verdad? Hay hermanos que lo esperan para abrirle la puerta. Isaías capítulo 30, la Nueva Traducción Viviente, dice que le iba a esperar una aflicción. Ustedes saben que cuando van a su trabajo a cumplir con tareas laborales, hay ciertas tareas que su encargado, su jefe, le va a delegar. Sí, porque ya está dentro de la norma de trabajo. Hay algo que cuando tú pisas tu posición de trabajo, algo te espera, alguna tarea te espera. En este caso, al pueblo de Israel, algo también le iba a esperar en aquel momento. Y no era algo bueno, no era una bendición, no era admirable. A causa que sus pecados iban a aumentar, le iba a esperar una gran aflicción. No en ese momento, le estaba esperando. Y eso es para prestar mucha atención. Examinar qué es lo que te está esperando de aquí a un futuro conforme a tu conducta y a tu comportamiento. Examinar qué es lo que te espera de aquí a un año conforme a cómo tú has cuidado el propósito que Dios ha depositado en tus manos. Examinar qué le espera a tu familia conforme a cómo tú la has liderado. Examinar qué te espera de aquí a un futuro conforme a cómo tú has obedecido la palabra del Señor. Y dice el Señor que el primer pecado que vio en el pueblo de Israel es que hicieron planes. Se empezaron a aliar con Egipto. Espiritualmente estaban aliados con el mundo, con los impíos.
con gente que nada tenía que ver con Dios. Es más, era lo que lo tenían cautivo en los tiempos de Éxodo. Se empezaron a liar a causa de qué? Porque muchas veces hay planes que nosotros armamos sin presentárselo al Señor. Y puede ser planes profesionales, planes personales también, ministeriales. Señor, yo planifico que hoy voy a estar en tal o cual ciudad. Señor, yo planifico que mañana haré tal o cual cosa del libro de Santiago. Claro, tú puedes planificar mucho, pero hay algo que dice el libro de Santiago, que te ibas de tu ciudad hoy. Y cuando tú te sales de tu cobertura, cuando tú te sales de tu tierra, planificando hacer algo, hay bomba, hay problemas espirituales y hay problemas también terrenales. El libro de Santiago dice esto, Santiago capítulo 4, presten atención a ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad o nos quedaremos un tiempo allí. Estaban planeando irse a esa ciudad, salirse de su territorio. Y dice, iremos allí y haremos negocios y vamos a generar dinero. Y lo que deberían decidir si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes. Semejante jactancia es maligna. Cuando tú te jactas de tus planes, saliéndote de la cobertura, saliéndote de tu territorio, dice que el Señor, eso es pecado, eso es jactancia. Y eso es maldad, según el libro de Santiago. Entonces entendemos que los planes para Dios sí son importantes, que no puede planificar, sí tú puedes planificar, pero planifica la manera de David, no planifica la manera impía, planifica la manera que el rey David planificó. Segunda de Samuel capítulo número 5 versículo 19, dice que los filisteos atacaron a Israel, y cuando atacaron a Israel, dice que luego volvieron a atacar a Israel. El enemigo volvió. Mira a tu lado, el enemigo vuelve. El enemigo volvió, pero David tuvo victoria en el versículo 19 del capítulo número 5 de Segunda de Samuel. Pero cuando van al capítulo número 19, cuando van al versículo número 23, van a ver que nuevamente David va a usar recursos, va a usar el ejército. Pero esta vez Dios le dice, está bien, tú tienes planes de poder nuevamente pelear con los filisteos, ok, yo te voy a dar la victoria, pero yo te voy a dar el tiempo y la forma. Tú tienes los planes, tú tienes los recursos, tú tienes la fuerza, David, tú tienes todo lo que yo necesito que tengas, tienes el temor, tienes un corazón conforme a mí, pero yo te tengo que dar la manera y la forma. Y dice que Dios le dijo, no vayas por el frente, rodéalos y ve por atrás. O sea, que hizo Dios, le dio la manera y le dio la forma de poder tener victoria, de que esos planes sean exitosos. Y cuando tú no buscas el consejo de Dios, tus planes no van a ser exitosos. Claro, porque después tú vienes y le dices, Señor, ¿qué pasó que estos planes no fueron fructíferos? El Señor con su plomada, nunca nos vamos de Amos, desde la tercera visión. El Señor te está midiendo con su plomada. Y el Señor te está diciendo, ajá, tus planes no fueron exitosos. Ok, pero ¿cuándo me lo presentaste? Cuando tú me pediste que haga mi voluntad y no la tuya. Señor, es que todo lo que proyecto me va mal, todo lo que proyecta a ti te va mal. Ok, pero ¿en qué momento tú fuiste a mi palabra? ¿En qué momento tú fuiste al consejo profético? ¿En qué momento tú fuiste y pediste una consejería? ¿En qué momento tú me oraste, tú ayunaste? ¿En qué momento tú esperaste el tiempo y la forma en la cual yo te iba a dar que esos planes fueran exitosos? Claro, porque para quejarnos somos mandados a hacer. Pero en este momento el Señor dice que estoy examinando, tú no me puedes decir que tus planes fracasaron por mí, por mi voluntad, fracasaron por tu voluntad, no por la mía. Es que hay una diferencia cuando los planes fracasan por la voluntad de Dios y por la nuestra. La diferencia es que no buscamos consejo de parte de Dios. En este caso, el pueblo de Israel, atemorizado, buscaba hacer planes con egipcios para ir a la guerra contra los asirios. Desconfiaron de Dios. No permitieron que Dios se manifieste en ese momento, como se manifestó en tiempos pasados. Pero dice el Señor que no tan solo hacer planes fuera de su voluntad, fuera de su propósito, te puede causar calamidad, pérdidas. Tú puedes planificar, plantar un negocio,
pero planifica también el tiempo, el momento, el lugar donde tú vas a plantar ese negocio. Tú puedes decir, bueno, a ver, yo quiero planificar mi vida ministerial, yo quiero planificar mi vida espiritual y yo siento que en tal o cual congregación no me están dando la oportunidad, ¿ok? Planifica tu vida espiritual, no cierres la puerta siendo un ingrato a un ingrato. Pide consejo, evalúa tu posición, evalúa tu carácter, tu conducta, a ver de qué manera tú estás respetando también la casa, tu territorio, el que te ha dado Dios. Entonces en ese momento Dios dice que le da victoria a David. Pero luego en el capítulo número 7 de segunda de Samuel, dice que Dios envía un profeta llamado Natán. Y el profeta Natán le dice a David, David, conforme tú has pedido consejo, conforme tú has manejado tus planes a la voluntad de Dios, con la estrategia de Dios, ahora va a haber un tiempo de descanso. No va a haber guerra, vas a regocijarte. Vas a disfrutar de todo lo que lograste. Y si no estás disfrutando, es bueno evaluar el motivo por el cual en este tiempo tú no estás disfrutando. ¿Qué está pasando que Dios no te está dando ese Natán que envíe palabra y que te diga ahora está descansando? Ahora ya dejado el tiempo de lucha, ya no vas a luchar más con la parte económica, ya no vas a luchar más con tus sentimientos rotos y dañados, ya no vas a luchar más con la desobediencia que una vez habitó en ti en tiempo pasado. Ahora vas a descansar en el mundo espiritual y vas a descansar también en lo terrenal, vas a tener un tiempo de reposo, un tiempo donde todas las cosas te van a ir bien, donde no te vas a tener que preocupar por gigantes, donde no te vas a tener que preocupar por si hoy tienes o mañana no tienes, porque te vas a saber conformar con lo mucho y con lo poco, porque ese descanso te trae gozo, te trae felicidad, te trae confianza y fe en saber que aquel que es el dador de todas las cosas está ahí. Pero dice el Señor que llamaba pueblo rebelde, hijo rebelde al pueblo de Israel. Y el segundo punto por el cual le llama hijo rebelde es algo que comúnmente nosotros hacemos a diario y quizás sin darnos cuenta. Dice que hicieron alianzas, pactos, uniones. Cuando tú te unes a un pensamiento, cuando tú te unes a un propósito, cuando tú te unes a una forma de vivir de otra persona, tú te estás uniendo también espiritualmente. Y eso que esa forma, esa manera de vivir que otra persona tiene, te puede desviar del propósito del Señor, porque indudablemente va a cambiar tu comportamiento y tu carácter, porque te estás uniendo espiritualmente al carácter de otra persona también. Y no precisamente eso pasa en matrimonio solamente, también pasa en amistades, también pasa con hermanos en la fe, también pasa con otras congregaciones cuando tú te unes a otro propósito que no es el tuyo, cuando tú te unes a otra visión que Dios no tiene determinada en este tiempo para ti. Y dice el Señor que le dijo, ustedes son hijos rebeldes y les espera una gran aflicción, no solo por hacer planes, sino también por hacer comunión, por hacer alianza, por hacer pacto con otras personas que no están dentro del registro de mis planes para tu vida. Está mal hacer planes, está mal unir, no está mal nada de eso. No es que tú tengas que ser ermitaño, no es que tú tengas que vivir en una cajita de cristal, como que no te pueden tocar, como que no te pueden hablar, pero tú sabes que eres un hombre, una mujer con propósito, y tú no le puedes unir a los gabonitas. Eso le pasó a Josué. Josué capítulo número 9 dice que se une, fue permisivo, no supo entender que no podías introducir a los gabonitas al pueblo de Israel, y dice que estas personas intentaron hacer una estrategia, un plan para confundir, para engañar a Josué. Es que cuando tú te unes a personas que no pertenecen al propósito, te van a engañar, te van a estafar, te van a manipular. Este pueblo manipuló a Josué. Capítulo 9 de Josué dice que los gabonitas se introducieron al pueblo de Israel armando un plan. Y no es el plan del enemigo, es el plan de otra persona, pero lo que pasa es que tú no tienes discernimiento, tú te dejas confundir, tú eres débil en el espíritu. Entonces cualquier persona que te venga y te diga una cosita bonita, tú ya dices, bueno, en esa congregación es, en ese trabajo es, con ese amigo es. Claro, porque tenemos tanta lastimosidad, no hemos sanado tanto la raíz de rechazo, que cualquiera que nos adopta, nosotros ya creemos, ya su nombre. Nosotros creemos que cualquier palabra bonita viene de parte del Señor.
Es que cuando tú no sanas la raíz de rechazo, el desamparo, la humillación que has vivido, cualquier visión, cualquier propósito va a encajar en tu vida de sobrehumano. Pero no significa que sea propósito del Señor. Este pueblo armó un plan. Este pueblo dice que estaban cercanos al pueblo de Israel, pero ellos dicen que vistieron ropas viejas. Ellos dicen que dejaron que el pan se añeje, se ponga verde, para hacerle creer a Josué que venían de lejos, pero estaban cerca. Es que es una bonita tan cerca tuyo, si tú no te das cuenta. Y a su nombre, y a su pueblo. Dice en el libro 12 de Génesis que Dios le da una orden a Abraham. Abraham, sal de tu parentela. Dile que está a tu lado, sal de tu parentela. Dice que Abraham acepta la invitación porque no fue una orden. Abraham, sal de tu parentela. Fue una invitación. Dios no le ordenó, te ordeno que salgas, sino que dijo, sal de tu parentela, de lo que te familiariza. Sal de esas situaciones, de esos momentos, de esos recuerdos. Y Abraham dice que le hace caso en un principio, pero Abraham comete un error, emocionalmente y sentimentalmente. Se lleva a su padre y se lleva a su sobrino Lot. Su padre muere en medio del desierto. Pero en el capítulo número 13 de Génesis dice que hay una confrontación con su sobrino Lot. En lo que tú no quieres romper por voluntad de Dios, Dios lo va a romper por su propia voluntad. Y a su nombre. Y dice que en ese capítulo número 13 hay una separación familiar que no pertenecía a Lot, al propósito de Abraham. Es que no es que tu familia sea mala, que no pertenece al propósito, simple y sencillo. No hay que buscarle más vuelta. Es que ese hombre no pertenece al propósito, esa mujer no pertenece al propósito, ese amigo no pertenece al propósito. Lo rechaza, no, ora por él, salúdale, pero no hagas comunión, no hagas pacto. Y dice que en ese momento, dice que hay un rompimiento, hay una separación. Y Lot se va por un lado, Abraham se va por el otro. Pero en el capítulo 14 de Génesis, Abraham se encuentra confrontado con su propio carácter y le dice, Señor, ¿qué culpa tenía el siervo, verdad? Que fue fiel. Señor, este siervo me vas a dar como herencia, como descendencia. Y dice que confrontando con Dios en el capítulo número 15, le da un segundo, sal de tu tienda. Primero sal de tu parentela. Después de 10 años, le dice, sal nuevamente, pero de tu tienda. Y dice que cuando sale de la tienda, Dios le muestra la revelación. ¿En qué momento le muestra la revelación? Cuando se separa de Lot. Si tú no estás teniendo revelaciones porque estás pegado, estás haciendo comunión y estás haciendo pacto con personas que no te dejan ver la revelación del Señor en tu vida, es que estás teniendo influencias espirituales, humanamente, en tu carácter por personas que te impiden ver la palabra, la revelación, para que tú puedas cumplir el propósito en tu vida. ¿En qué momento Abraham pudo ver las estrellas y ver cómo su descendencia se iba a multiplicar? Cuando salió por segunda vez, pero ya Lot no estaba. Amén. Si hay algo que te impide salir de tu tienda, es porque todavía Lot está contigo. Amén. Y si hay algo que te impide ver las estrellas y ver la revelación del Señor y ver cómo se multiplican las arenas del mar en tus manos, es porque Lot todavía está colgado de tus espaldas. Es porque estás haciendo pacto y comunión, unión con personas que no pertenecen a tu propósito. Es que estás haciendo pacto, unión con sueños, con proyectos que te impiden alcanzar la visión de Dios para tu vida. Y a su nombre. Dice que el tercer punto, el primer punto, planes. Segundo punto, alianza, pacto. Dice el versículo número 1, que las aflicciones iban a seguir aumentando, ya estaban aumentando, planes y pactos, y algo le estaba esperando al pueblo de Israel. Pero dice que el tercer punto por el cual Dios le dice hijos rebeldes al pueblo de Israel es porque consultaron al rey de Egipto. Dile que está a tu lado, aquí tú estás consultando en este tiempo. Wow, pero díselo con fe, que Dios ya sabe. Puedo no saber yo, pero Dios ya sabe. Tranquilo, que el hermanito solamente le habla en sueños. Y dice el versículo número 2 del libro de Isaías, la Nueva Traducción Viviente: pues sin consultarme, bajaron, salieron. ¿A dónde tú estás yendo a consultar?
Dice que pues sin consultarme bajaron a Egipto en busca de ayuda, pusieron su confianza y protección en el faraón. No consultaron y no oraron a Dios. Es que eso pasa cuando rechazan la palabra profética. Van a consultar a otros. Y no solo eso, sino que la palabra nos dice que bajaron a Egipto, usaron tiempo y recursos. No tengo para ir a la iglesia, pero sí tiene para el Uber, para ir a lo de la amiga. No tengo para ir a la iglesia, pastor, hoy no pude, pero tiene para ir a un evento a otra iglesia. Pastor, hoy no tengo tiempo, pero tenés tiempo para chusmear con la vecina. Pastor, hoy no tengo tiempo, pastor, hoy no tengo tiempo de ir a evangelizar, pastor, pero tengo tiempo de mirar Netflix. ¡Qué buena que está esa serie, pastor! Oh, pastor, no tengo cuarto, pastor, para poder congregarme, para poder servir al Señor, para ir a limpiar. Ah, sí, pero tenés cuarto para ir al cine. Claro, ¿dónde está tu corazón? No está mal ir al cine, ¿verdad? Pero no pongas excusas porque tu argumento no es válido para el Señor. Dile al pastor y dile a Dios, me quiero ir un fin de semana a pasear. ¿Es pecado? Depende de lo que tú hagas. Si te vas a fornicar, a emborrachar, si te vas a adulterar, es pecado. Ahora, si te vas a divertir, pues diviértete. Pero no vengan con cuentos. No vengan con el cotorreo de que no puedo. Puede pasar un imprevisto, los imprevistos están. Yo lucho con imprevisto todos los días. De lunes a lunes yo lucho con imprevisto. Pero yo me resguardo del imprevisto. Hay imprevistos que suceden en el momento y hay otros que uno lo ve venir. El problema está cuando tú dejas que el imprevisto haga un hábito en tu vida, haga una costumbre en tu vida. Entonces eso lo que va a hacer es que tú pongas excusas. Eso lo que va a hacer es que tú vayas y pidas consejos a otras personas de cómo solucionar ese imprevisto. Y lo peor de todo es que tú puedes pensar que eso es normal. Que fallarle a la casa pastoral es normal. Que fallarle al hermano es normal. Que fallarle a la esposa, al esposo, es normal, claro, porque consultamos con consejos de amigos que están en el colmado, jugando al dominó. Consultamos con mujeres que están en un salón haciéndose la uña, y gloria a Dios por aquellos que hagan uñas, pero que están con un espíritu mesabético. Claro, ¿qué tú estás consultando en este tiempo? Porque tú estás hablando de tus problemas matrimoniales con personas que no edifican, con personas que no suman a tu matrimonio. ¿Para qué Dios dio una palabra? ¿Para qué Dios te puso una posición? Y conforme a la posición tiene que ser tu comportamiento. Si eres una mujer idónea, compórtate como una mujer idónea. Si eres líder en tu casa, confórmate como líder. Pero muchas veces buscamos consejos en personas que no edifican. Ahora bien, volviendo a David, dice David que en el capítulo número 5, no solo Dios le dio estrategia, no solo Dios le dijo la forma de que debía atacar a los filisteos, sino que primeramente dice, David consultó. Pero David ya venía de ganar una batalla. David podía confiarse en su propia fuerza, en su propio ejército. Es que no consultamos cuando confiamos en nuestra propia capacidad. Es el problema del orgullo del ser humano. Que cuando nosotros confiamos en nuestra propia capacidad, nos olvidamos que también somos propensos a equivocarnos. Nos olvidamos que también esa concupiscencia, ese deseo de querer hacer las cosas a nuestra manera, también nos puede hacer salir del propósito. Acá el pueblo de Israel lo que le estaba haciendo es yéndose a Egipto, yéndose a un lugar donde Dios no le había enviado a ese lugar. No solo hicieron planes, no solo hicieron un pacto, sino que ahora se iban a trasladar de un lugar a otro, sino que ahora también iban a usar recursos para irse a otro país, a consultar, cuando ellos podían consultar en ese lugar, en Israel, al Señor. Cuando ellos podían en ese lugar pedirle al Señor dirección. El cuarto y último punto dice que Dios le dice hijos rebeldes al pueblo de Israel porque depositaron su confianza en el faraón. ¿En quién tú estás depositando su confianza? ¿Es malo confiar? No, es muy bueno confiar. Tú tienes que aprender a confiar, pero primeramente en la palabra de Dios. Libro de Hechos, capítulo número 15, dice que se encuentran en un primer viaje misionero un hombre llamado Bernabé y Pablo, y confrontan. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué hubo esa confrontación? Porque ya Pablo no confiaba en Juan Marcos, era muy... o sea, Juan Marcos no tenía la experiencia.
para afrontar tal tarea de esos viajes misioneros, porque había mucha persecución, mucha violencia en contra de los cristianos. Y cuando llegan a Antioquía, confronta a Bernabé con Pablo. Bernabé lo quería llevar a su segundo viaje misionero, a Siria, pero Pablo le dice que no me he de confiar, es inmaduro, nos dejó a mitad de camino. Claro, cuando la iglesia no confía en ti, tú tienes que meditar cuáles fueron tus palabras, cuáles fueron aquellas palabras que tú no cumpliste. Porque quizás te haces inmaduro para que la iglesia pueda ponerte en alguna posición, o para que la iglesia pueda confiar en ti en alguna tarea. En este caso, Juan Marco era inmaduro. En este caso, Juan Marco no tenía la experiencia, estaba atemorizado y se baja del primer viaje misionero. Entonces, ¿qué hace Bernabé? Se lo lleva para Chipre. ¿Qué hace Pablo? Se va con Silas a Siria. Pero me causa mucho la atención que cuando hay un Bernabé en tu vida puede cambiar. Cuando hay un Bernabé en tu vida, aquellos que no confiaban en ti pueden volver a confiar. En 2 de Timoteo capítulo 4, en los últimos días de Pablo le escribe a Timoteo. Y en una de las tantas palabras que le dice, bueno, tú ten cuidado de tu conducta, predica la palabra con temor, con amor a Dios. En una de esas tantas palabras le dice, envíame a Juan Marcos. Es que hubo un Bernabé para que Juan Marcos pueda ser confiable. ¿A qué Bernabé tú estás rechazando en este tiempo? Porque si querés que Pablo en algún momento te llame, tienes que hacerle caso a Bernabé. Si querés que en algún momento Pablo te tenga en cuenta, tenés que dejarte discipular, adoctrinar por Bernabé. Porque muchas veces decimos, pero no confían en mí, pero yo sí confío en el faraón. Entonces me voy con el faraón, me voy a otra iglesia, porque en tal iglesia confía en mí, que tu carácter va a viajar a la misma velocidad que tú viajas. De que tu pobre deseo, tu sangre del pecado, camina donde tú vayas. Lo vas a llevar a tu familia, lo vas a llevar a otras iglesias, porque no dejaste que Bernabé te aconseje, porque no dejaste que Bernabé te adoctrine, porque no dejaste que Bernabé te disipule, que Bernabé confronte tu carácter, que Bernabé diga, mira, esto estás haciendo mal y esto estás haciendo bien. Es que cuando tú deseas en corazón que Pablo en algún momento te tenga en cuenta, Pablo te va a tener en cuenta conforme a tu comportamiento, conforme a tu madurez espiritual y conforme a tu fidelidad con la casa. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Para ir terminando, Dios le dice, ustedes son hijos rebeldes, pueblo de Israel, porque hicieron planes, porque depositaron su confianza, hicieron pacto y pidieron consejos a quien no debía pedir. Hay algo que me llama mucho la atención de Cristo, que dice en 1 de Juan capítulo número 2 que tenemos a alguien que aboga por nosotros. Mira que está a tu lado, antes de tu argumento, de tu alegato, examínate como pueblo. Claro, para que un abogado te represente, tú tienes que firmar un contrato con el abogado. A mí me llama la atención que 1 de Juan, capítulo número 2, dice, tenemos abogado en el cielo, para que interceda por nuestros pecados, por nuestras fallas. Pero si en tu firma está la desobediencia, si en tu firma está la falta de perdón, el orgullo, la jactancia, si en tu firma está la falta de lealtad, si en tu firma está el orgullo, si en tu firma está el odio, las mentiras, la fornicación, el adulterio, la borrachera, si en tu firma está todo eso, ¿qué abogado te va a representar en los cielos? Por una simple razón, no porque no haya amor, no porque no haya misericordia, porque Cristo dijo, por los frutos yo voy a reconocer a aquel que voy a abogar. Por los frutos yo voy a reconocer a mi iglesia. Para ir terminando, dice Amos, en la tercera edición, yo juzgaré a mi pueblo. Yo los mediré con la plomada a ver cómo está su conducta, cómo están alineados conforme a lo que me están pidiendo. Yo lo juzgaré. Hay un momento donde ya la palabra profética, la oración, no porque no tenga poder, es porque ya Dios nos corrió. Y si sentís el silencio de la iglesia, porque está en la lección número 3. Dios te está juzgando, Dios está examinando tu conducta. Si sentís el silencio pastoral, es porque Dios está examinando tu conducta. Si sentís el silencio de tus hermanos, es porque estás en la misión número 3. Eso puede ser para bien o para mal, depende de tu conducta. Dios no espera respeto de aquellos que no son tus hijos. Así como un padre no espera respeto de hijos de los vecinos, pero sí Dios espera respeto de aquellos que son sus hijos.
de aquellos que dicen ser su pueblo. Iglesia, lo que hay en tu corazón es que lo que va a determinar tu conducta, errada o acertada, es lo que hay en tu corazón, el hábito, el comportamiento, la costumbre que haya en ti.